¿Discutir o no discutir? Ese sí que es un gran dilema muchas veces en la vida. Es complejo, ¿no es cierto? Porque uno muchas veces se encuentra precisamente en ese dilema. Si uno debe hablar o no debe hablar. Si debe decir aquello que uno sabe que va a generar un conflicto, aquello que uno sabe que va a generar un mal momento. Pero a la vez también uno convive precisamente con esa molestia, con esa incomodidad, a veces con ese dolor de decir, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el mal va a ser mayor. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea esa pregunta, si habla o no habla, yo creo que la respuesta siempre tiene que ser esta. Sí. Uno dirá, bueno, suena fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? Y aquí yo les quiero sugerir, hay un filtro, hay una técnica, hay un consejo que es antiquísimo, que es de la filosofía griega, que se llama el filtro de Sócrates, que en el fondo nos va a ayudar a entender del cómo decir, por qué decir y cuándo decir. Sócrates plantea que siempre uno tiene que decir la verdad, porque en el fondo es la verdad la que precisamente nos genera una sensación de libertad. Es la mentira la que muchas veces nos genera una esclavitud, un encadenamiento a otras mentiras y cada vez se va haciendo más grande. Entonces el tercer filtro de Sócrates plantea lo siguiente. Plantea que primero uno se pregunte si aquello que uno va a decir es verdad, aquello que uno que va a decir será bueno y aquello que uno va a decir hará bien. Y cuando uno precisamente se da cuenta que cumple esos tres requisitos, aun aunque la situación sea difícil, aun aunque la situación genere unas ciertas consecuencias, creo que uno debe hablar. Alguno dirá, pero ¿y qué pasa si hay dificultades? Y aquí viene una segunda respuesta. ¿Se acuerda cuando partimos al principio preguntándonos si era bueno hablar o no era hablar, a pesar de saber que uno tenía o iba a tener ciertos problemas, consecuencias, o con la pareja, o con el amigo, o con el colega, o con el cliente o paciente, o con quien sea? Y la respuesta es sí. Y alguno dirá, ya, pero va a haber problemas. Es que precisamente no hay que tenerle miedo a los problemas. ¿En qué sentido? Es que cuando uno se atreve a decirle algo a alguien, que uno lo hace con buena intención, con recta intención, buscando el bien del otro y además diciendo una verdad que por muy dolorosa e incómoda que sea, fíjense en esto, uno en el fondo busca el bien del otro. No solo el bien de uno, de sacarse muchas veces un peso o una espina, sino que el bien del otro. ¿Por qué? Porque la verdad siempre hace crecer. Y si el sacar esa verdad de mí me hará un bien a mí, créanme que el escuchar la verdad al otro también le hará un bien. En consecuencia, cuando muchas veces nos encontremos en el dilema de hablar o no hablar, primero pregúntense, ¿lo que voy a decir es verdad? ¿Será un bien? ¿Y hará bien? Y cuando precisamente nos damos cuenta de que pasó ese filtro, no tengamos miedo de hablar. ¿Por qué? Porque no es solo para sacar lo que llevamos dentro o sacarnos esa espina que llevamos dentro, sino que también lo hacemos por el bien del otro. Y aunque el otro en ese momento no lo agradezca mucho y quizás hasta se termine molestando, créanme que con el tiempo en algún momento le va a decir gracias por haberme dicho aquello que nadie se atrevía a decirme en el momento en que nadie quería hacerlo. Y ahí uno se da cuenta que de verdad, la verdad nos hace libres. Espero que haya sido de ayuda.